Nunca imaginé que una simple mañana de martes pudiera destrozar mi vida por completo. El sol aún ni había atravesado las cortinas cuando mi teléfono sonó, trayendo una noticia que lo cambiaría todo. Del otro lado de la línea, el abogado de la familia me pidió que me presentara urgentemente en su oficina. Su voz estaba más tensa de lo normal, y eso me dejó inquieta. Mi padre había fallecido hacía poco tiempo, y aún era difícil creer que él ya no estaba allí, sentado en el balcón tomando café y quejándose de las cuentas. En el camino, mis manos temblaban sobre el volante. Intentaba convencerme de que sería solo un procedimiento normal, solo la lectura del testamento, algo simple, rápido, tal vez hasta burocrático. Pero mi corazón insistía en acelerar, como si presintiera que nada sería común ese día. Cuando llegué al edificio del abogado, fui recibida por un silencio extraño. Él me condujo a la sala de reuniones con un semblante pesado, y allí, sobre la mesa, estaba el sobre pardo que contenía el destino de toda nuestra familia. Vamos a empezar, dijo él, respirando hondo. A medida que él leía el documento, sentí una presión absurda en el pecho. Las palabras resonaban en mi cabeza como si fueran parte de una pesadilla. El señor Humberto deja todos sus bienes, propiedades e inversiones a Clara Fonsecau, Clara la cuidadora, la mujer que entró en la vida de mi padre hace pocos meses, y que yo siempre sentí que escondía algo. Sentí que mis piernas flaqueaban. Mi mundo se derrumbó allí, frente a todos. Yo, la única hija, la única heredera natural, había sido completamente desheredada. Mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, el abogado prosiguió. Mi padre me dejaba solo. Una carta, una única carta, en aquello parecía un golpe, una puñalada por la espalda. Los otros presentes en la sala me miraban con lástima, algunos incluso con desconfianza, como si yo fuera culpable de algo que ni sabía. Por dentro, una mezcla explosiva creció en tristeza, rabia, injusticia y principalmente desconfianza. Yo conocía a mi padre. Él jamás habría hecho algo así sin un motivo muy fuerte o sin estar bajo la influencia de alguien. Tomé la carta con las manos temblorosas. El sobre parecía pesar tonelada. Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba los sonidos a mi alrededor. Pero antes de abrirla, respiré hondo y miré fijamente al abogado. Esto está mal. Sé que lo está. Él desvió la mirada. Eso solo confirmó lo que yo ya sospechaba. Ahora había algo muy mal en aquella historia. Si tú también has sentido alguna vez que te quitaron algo injustamente, quédate conmigo. La verdad saldrá a la luceta, menos y duele. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para seguir esta revelación paso a paso. Respire hondo. Y abrí la carta. Cuando abrí la carta, el primer impacto llegó incluso antes de leer la primera línea. Era la caligrafía de mi padre, firme, organizada, como siempre fue. Incluso en los últimos meses, incluso cuando su salud comenzó a empeorar, él nunca perdió el cuidado con las palabras. Eso ya dejaba claro. Aquella carta no era fruto de un momento de confusión mental, como algunos insinuaron. Era un documento pensado, han preparado, han pesado. Respire hondo, why comes el día. Hija mía, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy más ahí para explicarte con mis propios ojos. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice para protegerte en C. ¿Me congeló la sangre? ¿Proteger? ¿Cómo desheredar a la propia hija podría significar protección? Continue. Clara no es quien dice ser. Ella entró en nuestras vidas con intenciones que aún no imaginas. Descubrí cosas. Y desde entonces estoy siendo presionado. A mi corazón se disparó. ¿Presionado? ¿Por quién? ¿Por qué? Fui convencido de cambiar mi testamento. Y para mantenerte segura, tuve que seguir el juego. Pero dejé pistas, documentos, todo escondido. Necesitas confiar en mí y buscar la verdad. Mis manos comenzaron a sudar. El nudo en la garganta casi no me dejaba respirar.
Si mi padre estaba siendo manipulado, eso lo explicaba todo. Explicaba el cambio repentino en su comportamiento. Explicaba por qué Clara, la cuidadora, se volvió tan presente, tan controladora, tan decisiva. Ansí, algo me sucede. Busca el sobre azul que escondí en mi oficina. Contiene lo que necesitas. Recuerdo que cerré los ojos por algunos segundos. Intenté absorber cada frase, cada palabra, cada implicación sombría de aquel mensaje. Mi padre no solo estaba desconfiado, él tenía miedo, a miedo real. Y si él tenía miedo, yo también debería tenerlo. Solo que ahora era tarde para retroceder. Volví a la última parte de la carta. Hija mía, eres más fuerte de lo que imaginas. No dejes que tomen lo que es tuyo por derecho. No confíes en nadie. La verdad está más cerca de lo que piensas. Con amor eterno, tu padre. Las lágrimas finalmente cayeron, pero junto con ellas, algo nuevo nació dentro de mí de determinación. Yo no iba a aceptar aquello. No iba a permitir que alguien hubiera manipulado al hombre que creó todo solo, que luchó toda la vida, que nunca fue influenciable. Iba a descubrir lo que realmente sucedió, e iba a limpiar su nombre, y el mío. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que el abogado me observaba con atención, como si estuviera esperando mi reacción, como si supiera más de lo que decía. Guardé la carta en la bolsa, respiré hondo, y me levanté de la silla. ¿Dónde está la oficina de mi padre ahora?, pregunté, intentando mantener la voz firme. El abogado dudó por un segundo. Ese segundo ya lo dijo todo. Si estás siguiendo esta historia, deja un comentario diciendo, quiero la verdad. Eso me ayuda a traer los próximos capítulos. Y claro, suscríbete para no perderte la continuación de esta investigación. Salí de esa sala lista para enfrentar cualquier cosa, incluso enemigos que ni sabía que tenía. Conduje hasta la casa de mi padre con la carta aún quemando en mis manos. Era extraño volver allí tan pronto. La casa todavía olía a él en cada rincón. Cargaba un recuerdo. Cada objeto parecía observarme, preguntándome por qué no me di cuenta antes de que algo andaba mal. La oficina quedaba al final del pasillo, la puerta siempre cerrada. Mi padre valoraba su privacidad allí dentro, un lugar donde guardaba documentos importantes, fotografías antiguas y también sus secretos. Cuando giré la manija, sentí un escalofrío. La puerta se abrió rechinando, como si hubiera sido forzada recientemente, o tal vez nunca hubiera estado realmente cerrada. Lo primero que noté fue el estado del escritorio. Papeles revueltos, cajones abiertos, libros fuera de lugar. No era la oficina de mi padre. Era una escena de invasión, y ahí un pensamiento horrible me cortó como una cuchilla. Alguien ya estuvo aquí, y no fue hace mucho tiempo. La carta hablaba sobre un sobre azul. ¿Y si alguien sabía de su existencia? ¿Y si estaban intentando destruirlo? Respiré hondo y comencé a buscar, como si tuviera una bomba a punto de explotar en las manos. Cada cajón que abría parecía más pesado que el anterior. Revolvía carpetas, sacaba cuadernos, retiraba cajas, de debajo de la mesa a nada. Fue entonces que recordé la rutina de mi padre. Él siempre decía que las cosas más importantes están más seguras donde nadie buscaría. Una frase típica de él, medio filosófica, medio desconfiada. Me arrodillé en el suelo, levanté la alfombra menos, y allí estaba. Una pequeña tabla del piso tenía señales de desgaste en los bordes. Mi corazón se aceleró. Metí los dedos y tiré con fuerza. El piso se abrió, revelando un espacio oscuro y estrecho. Dentro de él, exactamente como mi padre describió, estaba el sobre azul. El corazón casi se me sale por la boca. Tomé el sobre con cuidado, como si estuviera hecho de vidrio. Estaba intacto, sellado, protegido, y al mismo tiempo sentía que escondía algo que podría poner mi vida patas arriba. Antes de que pudiera abrirlo, escuché un ruido, un crujido seco proveniente del pasillo. La sangre se me heló. Me quedé completamente inmóvil, controlando la respiración. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, como si estuviera a punto de huir o luchar. Los pasos vinieron lentos a pesados, como si la persona estuviera intentando no hacer ruido, pero el piso antiguo de la casa no perdonaban. Alguien estaba allí. Alguien sabía que yo vendría. El sobre azul parecía quemar en mi mano. Necesitaba salir de allí inmediatamente. Me levanté despacio, intentando mantener el máximo silencio, y cerré la puerta del piso escondido. Guardé el sobre dentro del bolso y di algunos pasos hacia atrás. Los pasos del pasillo se detuvieron. Del otro lado de la puerta, alguien respiraba. Alguien me observaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté,
intentando parecer firme en silencio absoluto. De repente, la puerta de la oficina se abrió con violencia, golpeando contra la pared. Y entonces Sambai, ¿quién era? Si te está gustando este momento tenso, deja en los comentarios. Eso ayuda mucho al canal. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. La historia se pondrá aún más pesada. La puerta de la oficina golpeó contra la pared con tanta fuerza que el eco recorrió la casa entera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente dio un paso atrás, levantando instintivamente la mano, como si aquello pudiera protegerme. Pero cuando la figura surgió frente a mí, el susto se transformó en algo aún peor. Era Clara, la cuidadora, la mujer que heredó absolutamente todo de mi padre. Ella estaba parada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa sonrisa fría que yo siempre supe que escondía algo podrido detrás. No esperaba verte por aquí, dijo ella, inclinando la cabeza levemente, como quien analiza una pieza de ajedrez antes de mover la Trog Saliva. El sobreazul dentro de mi bolso parecía pulsar, como si cargara una bomba a punto de estallar. Vine a buscar algunas cosas de mi padre, respondí, intentando mantener la voz firme. Clara dio un paso hacia adentro de la oficina. Sus ojos investigaban cada detalle del ambiente, como si estuviera buscando señales de lo que yo había encontrado. Ella notó la alfombra un poco fuera de lugar. Mi corazón casi se detuvo. Siempre fuiste muy apegada a él, ¿no? Dijo ella, con una sutil ironía. Y tú siempre fuiste muy presente, respondí, dejando escapar un poco de mi desconfianza. Ella sonrió, esta vez con los labios, pero no con los ojos. Tu padre confiaba en mí, afirmó. Yo lo cuidaba cuando tú no estabas cerca. Su tono era acusatorio, manipulador, como si estuviera intentando hacerme sentir culpable por no estar todos los minutos del día a su lado, algo que ella usaba como arma emocional desde el principio. Pero yo no iba a caer en ese juego. Él me dejó una carta, solté, observando atentamente su reacción. Su sonrisa desapareció por medio segundo, tan rápido que cualquier persona normal podría no haberlo notado. Pero Yolo Note. Ella sabía de la carta, tal vez sabía incluso más. ¿Una carta?, repitió, con falsa sorpresa. Él siempre fue sentimental. Hice como que le creía, pero mi cuerpo entero estaba en alerta. Algo en aquella mujer era pura amenaza. Necesito irme, dije, intentando cerrar la conversación. Cuando intenté pasar por su lado, Clara se movió de forma rápida, bloqueando mi salida. Mi cuerpo se tensó. ¿Te vas así?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante. ¿Con tanta prisa por salir de esta casa? Ella estaba intentando intimidarme. Mi padre no desconfió de ella en vano. Volveré otro día, respondí, con la respiración pesada. Ella soltó una risa baja, casi un susurro. No deberías estar investigando demasiado, querida. La curiosidad es peligrosa, especialmente para quien ya ha perdido tanto. Fue así como ella me dejó salir, con esa frase resonando en mi cabeza, como una amenaza velada, como una advertencia, o peor, como una confesión. Salí de la casa casi corriendo, cerrando la puerta con manos temblorosas. Cuando entré en el auto, mi cuerpo se derrumbó. La carta Nel sobre azul, la invasión en la oficina. Y ahora Clara, apareciendo exactamente en el momento en que yo lo encontraba. Nada de eso era coincidencia. Encendí el auto y conduje sin mirar atrás. Lo único que importaba ahora era abrir el sobre azul y descubrir por qué mi padre dijo que estaba siendo presionado Pero antes necesitaba calmarme, porque sentía que, a partir de aquel momento, mi vida estaba a punto de dividirse entre antes y después de la verdad. Si tú también crees que Clara está escondiendo algo, comenta, ella sabe. Y claro, si aún no estás suscrito, suscríbete. La historia solo se pondrá más oscura de aquí en adelante. Conduje hasta mi casa, como si estuviera huyendo de un incendio. La presencia de Clara en la oficina, el tono amenazante de su voz, todo eso transformó el sobreazul en una especie de artefacto prohibido. Algo que, si cayera en las manos equivocadas, podría desaparecer para siempre, junto con la verdad. Apenas Leak. Cerré todas las puertas con llave, cerré las cortinas y me senté a la mesa de la cocina. Por un momento, me quedé solo mirando el sobre. Parecía irradiar una energía extraña, como si cargara un secreto tan pesado que hasta el papel se quejaba del peso. Trog Saliva. Eres más fuerte de lo que imaginas, mi padre había escrito. Repetía esas palabras dentro de mi cabeza, intentando convencerme de que era verdad. Respiré hondo y abrí cuidadosamente el sello. Dentro del sobre había 3 objetos, una llave pequeña, antigua,
con marcas extrañas, una lista de nombres y fechas, parecía la agenda de alguien, y una memoria USB negra, sin ninguna identificación. Mi corazón se aceleró. Comments por la ley. Tenía el número 27, grabado de forma casi imperceptible en el lateral. Recordé inmediatamente el pequeño depósito que mi padre alquilaba hace años en el centro de la ciudad. Él decía que era para guardar documentos de la empresa. Pero como descubrí ahora, había mucho más detrás de eso. Después, examiné la lista de nombres. Algunos los conocían antiguos empleados, compañeros de trabajo, e incluso algunos amigos lejanos, pero otros eran completamente extraños para mí y entonces noté algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Al lado de varios nombres, había pequeñas anotaciones hechas a mano en confiable, no confiar en pagos sospechosos, anclara, verificar. Mi padre investigaba a Claran, tal vez investigaba a otras personas también, pero ¿por qué? Antes de que pudiera juntar todas las piezas, tomé la memoria USB, parecía peligrosa, como si escondiera algo demasiado grande para ser ignorado, algo que mi padre no podía dejar suelto por ahí. La conecté a mi computadora con vacilación. Por un segundo, hasta pensé en detenerme, pero la curiosidad y la sed de justicia eran mayores. Dentro de ella había solo una carpeta en archivos confidenciales. Se me revolvió el estómago. La abrí. La memoria contenía diversos documentos escaneados, informes médicos, extractos bancarios, contratos y principalmente en conversaciones grabadas, conversaciones que mi padre registró en los últimos meses de vida. Hice clic en el primer archivo de audio. La voz de mi padre resonó por la casa, débil, cansada, pero lúcida. ¿Me estás pidiendo algo ilegal? No voy a hacer eso. No importa lo que pase. A mi corazón se disparó. Una segunda voz respondió, pero estaba distorsionada, como si hubiera interferencia en la grabadora. No tienes opción. Si no lo haces, voy a asegurarme de que tu hija pague por ello. Mi cuerpo se heló por completo. Mi padre intentó argumentar, pero su voz temblaba menos, y no por el estado de salud. Era miedo, miedo verdadero. La grabación terminó con un ruido fuerte, como si alguien hubiera golpeado la mesa. Me quité los auriculares, temblando. ¿Quién era esa voz? ¿Era Clara? ¿Era alguien detrás de ella? Alguien que yo ni imaginaba. Me aferré a la mesa para no desplomarme. Mi respiración estaba fuera de control. Todo lo que creía sobre la muerte de mi padre comenzaba a derrumbarse como un castillo de naipes. Él no murió solo de causas naturales. Estaba involucrado en algo más grande, peligroso, e intentó protegerme hasta el fin. Y ahora, la única persona que podía resolver este rompecabezas era yo. Si tú también crees que esta historia tiene algo mucho más oscuro detrás, comenta, quiero saber la verdad. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. No querrás perderte lo que viene en el próximo bloque. Me quedé unos minutos parada, apoyada en la mesa, intentando absorber lo que acababa de escuchar. La voz de mi padre, débil, pero luchando. Y aquella segunda voz, amenazadora, enmascarada. Era como si todo el aire de la casa hubiera desaparecido. Necesitaba respirar, necesitaba pensar. Cerré la carpeta de la memoria USB y me levanté lentamente, caminando hacia la ventana. Afuera, todo parecía normal. Personas pasando, autos, una bicicleta a lo lejos, pero dentro de mí el mundo se había puesto patas arriba. Mi padre estaba siendo presionado. Alguien lo amenazó directamente. Alguien habló sobre mí, sobre hacerme pagar. Era imposible no pensar en Clara, pero la voz no se parecía a la de ella. Había una ronquera, una agresividad, como si fuera alguien mayor, más áspero, tal vez más involucrado en algo sucio. Y entonces noté algo que había pasado desapercibido. Volví a la mesa y conecté la memoria USB nuevamente. Revolví la carpeta. Pasé por encima de documentos, contratos y extractos hasta encontrar lo que estaba buscando, el informe médico. No el de mi padre, sino otro archivo, con un encabezado que me llamó la atención: Clínica Santau Arcadia, paciente Sen El Er. Mi corazón se aceleró. Sen El Er. Las iniciales eran de Clara Loyola Ribeiro. Abrí el archivo. Era un informe psiquiátrico de 5 páginas, y conforme comencé a leer, sentí que mis manos se helaban. El documento describía episodios de agresividad, manipulación emocional, comportamiento obsesivo y 2 internaciones en menos de 6 meses. Al final de la página,
una observación subrayada en rojo. Se recomienda acompañamiento constante en episodios recientes, sugieren riesgo para terceros. Me alejé de la mesa como si el archivo me hubiera mordido. Mi mente estaba en colapso. Ella escondía esto. El mundo entero creía que Clara era dulce, dedicada, protectora, pero mi padre sabía todo. Y entonces, un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si no era Clara en la grabación? ¿Y si era alguien conectado a ella? ¿Alguien que tenía acceso a todo? ¿Alguien que podría aprovecharse de su estado psiquiátrico? O peor, alguien que podría manipularla, la lista de nombres. La llave en el depósito N27A en todo comenzó a encajar como un rompecabezas macabro. Tomé la lista nuevamente y le eché un vistazo rápidamente. Algunos nombres los reconocía, otros no, pero había uno en particular que mi padre había circulado 3 veces con un bolígrafo rojo. Mauro Risen. Extrema precaución, yo conocía ese nombre. Él era un antiguo socio de mi padre, apartado de la empresa hace años después de un fraude financiero enorme. Un hombre violento, impulsivo y principalmente rencoroso. De repente, la voz distorsionada del audio cobró forma dentro de mi cabeza. Mauro tenía motivos para odiar a mi padre. Tenía motivos para presionarlo. Y peor, tenía motivos para usar a Clara, menos a Luigi, invulnerable, manipulable, como herramienta para llegar hasta él. En mi corazón estaba latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Necesitaba descubrir más. Llave 27 en depósito, murmuré para mí misma. Era ahí, siempre fue ahí. Mi padre había dejado algo en aquel depósito, algo demasiado grande para dejar en casa, algo que podría revelar quién estaba detrás de todo. Miré el reloj, era tarde, casi de noche. Ir hasta allá a esa hora era una locura. Pero entonces recordé la frase que Clara dijo antes de que yo saliera de la casa: la curiosidad es peligrosa, especialmente para quien ya ha perdido tanto. Ella sabía que yo estaba metiéndome donde no debía, y tal vez me estuviera observando, y fue ahí que escuché un ruido seco en la puerta principal, un crujido, como si alguien estuviera probando la manija. Mi cuerpo se congeló. Si quieres saber quién estaba en la puerta, comenta, continúa, y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Eso nos ayuda a mantener el contenido vivo y alcanzar a más personas. El ruido en la puerta hizo que dejara de respirar. Fue tan sutil que cualquier persona distraída lo habría confundido con el viento. Pero yo sabía que no era el viento. Acababa de cerrarlo todo con mis propias manos. Me quedé inmóvil, escuchando. Un segundo de silencio. Después, otro crujido, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera presionando la manija, probando, intentando no hacer ruido, pero fallando. Mi cuerpo entero entró en modo de alerta. Cada instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. Caminé despacio hacia la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La puerta principal estaba a unos metros. La manija temblaba levemente, casi imperceptible. Pero me quedé allí parada, intentando entender si debería llamar a alguien, gritar o simplemente huir. Paró entonces una voz dentro de mí, tal vez la misma que mi padre usaba cuando quería protegerme, susurró: no permitas que vean tu miedo. Me acerqué a la puerta. Cada paso parecía durar una eternidad. Cuando llegué lo suficientemente cerca, la manija giró completamente. Alguien estaba del otro lado, alguien intentando entrar. Retrocedí, llevándome la mano a la boca para contener un grito. Fue ahí que escuché: sé que estás ahí. La voz vino ahogada, pero lo suficientemente clara para congelarme. Mi sangre se volvió hielo. Era una voz masculina firme, calmada, aterradoramente calmada. No era Mauro. No parecía lo bastante vieja o ronca. Tampoco era nadie que yo reconociera. Entonces, ¿por qué esa persona sabía que yo estaba allí? ¿Y cómo sabía dónde vivía? Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Con quién hablaba mi padre? ¿Quién sabía de la existencia de la memoria USB? ¿Quién sabía que yo había ido a su casa esa tarde? Y la pregunta más aterradora de todas: ¿quién quería impedir que yo llegara al depósito N27? La voz habló de nuevo: no te voy a lastimar. Solo necesitamos hablar. ¿Mentira? Era mentira. Era tan obvio como la oscuridad de afuera. Di un paso atrás, luego otro, hasta alcanzar el pasillo. Tomé mi celular con manos temblorosas y marqué el número de la policía. Pero antes de presionar el botón de llamar, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. No tenemos que repetir lo que pasó con tu padre. A mi cuerpo simplemente se bloqueó. Era como si me hubiera caído un rayo. Ellos sabían.
Ellos estaban involucrados, ellos le habían hecho algo, y ahora intentaban hacérmelo a mí. Una mezcla de pánico y adrenalina se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta trasera, la destrabé desesperadamente, salí al patio sin mirar atrás. La noche estaba fría y húmeda. El olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume del eucalipto del árbol gigante en la esquina del patio. Pero no tenía tiempo para nada de eso. Necesitaba huir, salir de casa, encontrar un lugar seguro y, por encima de todo, necesitaba ir hasta el depósito. Tomé las llaves del auto que dejaba en una caja externa, escondida, y di la vuelta por el costado de la casa, manteniéndome lo más lejos posible de la ventana de la sala. Cuando llegué al garage, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las llaves. Desde adentro de la casa, escuché un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado una silla o roto algo. Habían entrado. Sin pensar, subí al auto, arranqué y aceleré lejos de allí, con el corazón martillando en el pecho y la sensación de que, si miraba por el retrovisor, vería a alguien corriendo detrás de mí. La calle parecía interminable. Las luces de los postes creaban sombras largas en el asfalto, como brazos que intentaban agarrarme. Pero había un destino, un lugar que podía contener todas las respuestas. Un lugar en el que mi padre confió hasta el fin, el depósito N27. Si quieres descubrir qué hay dentro del depósito, comenta, abre el depósito, y no olvides suscribirte al canal. La historia está llegando al punto más crítico. La carretera hacia el centro de la ciudad parecía más oscura de lo normal. Tal vez fuera solo mi mente en pánico, pero cada faro distante parecía seguirme. Cada curva parecía esconder a alguien observándome. Mantenía las manos firmes en el volante a pesar del temblor constante. El depósito quedaba en una zona industrial antigua, casi olvidada. Un lugar demasiado silencioso, demasiado aislado, demasiado perfecto para esconder cualquier cosa. Cuando doblé la esquina, sentí un frío recorrer mi espalda. Todas las ventanas de los edificios alrededor estaban apagadas. La única luz venía de un poste parpadeando, creando flashes intermitentes que dejaban el ambiente aún más inquietante. Estacioné el auto a unos metros de distancia y permanecí allí por un minuto, respirando hondo. Sabía que no debería estar haciendo aquello sola, pero también sabía que si no lo hacía ahora, tal vez nunca más tendría otra oportunidad. Tomé la llave antigua del sobreazul. El metal estaba frío, casi congelado, como si aquella llave hubiera pasado décadas esperando este momento. Salí del auto despacio, mirando alrededor. Silencio absoluto. El pasillo de los depósitos era estrecho, con unidades alineadas a los dos lados, numeradas con tinta roja ya desgastada por el tiempo. A cada paso, mi corazón latía más rápido. 23, 24. 25. El aire parecía volverse más pesado. 26. Y entonces, finalmente 27. La puerta de la unidad 27 era diferente de las otras. Mientras las demás tenían óxido, abolladuras y señales de uso, esta parecía casi intacta, como si mi padre la cuidara personalmente. Me acerqué y encajé la llave en la cerradura. Por un segundo dudé, ¿y si alguien estuviera allá adentro? ¿Y si fuera una trampa? Why, sí. Pero la curiosidad y la necesidad de entender qué hicieron con mi padre me empujó hacia adelante. Geyer la llave, clic. La cerradura se abrió con un ruido suave, casi gentil, como si me estuviera dando la bienvenida. Levanté la puerta despacio. El sonido metálico resonó por el pasillo silencioso, haciendo que mi corazón se acelerara aún más. Cuando la puerta quedó totalmente abierta, me quedé algunos segundos parada en la entrada. Dentro, había solo una luz cálida iluminando el pequeño espacio. Era más pequeño de lo que imaginaba, tal vez 3 metros por 3, totalmente lleno de cajas organizadas, carpetas y un armario metálico en la esquina izquierda. Pero lo que más llamó mi atención no fueron los archivos. El olor. Un olor fuerte a producto químico, como alcohol o desinfectante, pero con algo extraño mezclado, algo que yo no lograba identificar. Di algunos pasos hacia adentro. Sobre una mesa metálica había una carpeta abierta, con documentos esparcidos. Parecían recientes, muy recientes, lo que significaba que alguien estuvo allí. No hacía tanto tiempo. Mi corazón se disparó. Fui hasta el armario metálico e intenté abrir, pero estaba cerrado con llave. El problema era que la llave que yo tenía, la del sobreazul, no servía allí. Antes de que pudiera pensar en buscar otra llave, escuché un sonido que me heló la sangre. ¡Pam! La puerta del depósito se cerró de golpe detrás de mí, como si algo o alguien
la hubiera empujado. Me di la vuelta de un salto. La puerta estaba casi cerrada. Casi. Aún solo faltaba un pequeño espacio de luz viniendo de afuera. Di 3 pasos rápidos hacia ella. Cuando puse la mano para abrir, la puerta se cerró totalmente. El cerrojo fue girado desde afuera. Alguien me había encerrado allí dentro, auxilio. Grité golpeando la puerta con fuerza. Nada en el eco de mi propia voz era la única respuesta. Corrí hasta la rendija inferior de la puerta, pero ya no había luz. Alguien apagó el pasillo entero. La oscuridad me tragó. Y entonces, en medio de aquella oscuridad sofocante, una luz débil se encendió dentro del depósito. No fui yo. Provenía de adentro del armario metálico. Una luz azulada baja como una pequeña pantalla encendida. Y entonces me di cuenta, el armario estaba vibrando. Algo allá adentro estaba funcionando. Algo que mi padre escondió. Algo que alguien no quería que yo encontrara. Tragué saliva, me acerqué. Puse la mano en la manija, y cuando toqué escuché de nuevo la voz. La misma voz distorsionada de la grabación de la memoria. USB, resonando dentro del depósito. Llegaste demasiado tarde. Si quieres descubrir qué hay dentro del armario, comenta, abre ahora. Y suscríbete ya. El desenlace está cerca, y no puedes perderte nada. La frase resonó por el depósito como si hubiera sido susurrada directamente en mi oído. Llegaste demasiado tarde. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. El sonido parecía venir de todos lados al mismo tiempo, como si las paredes estuvieran hablando conmigo. La luz azul débil aún pulsaba dentro del armario metálico, cada pulsación iluminando el espacio de forma irregular, creando sombras que parecían moverse. Me acerqué despacio. Cada paso resonaba pesado en el suelo de cemento frío. La sensación de estar siendo observada era tan fuerte que mis hombros estaban tensos, casi doloridos. Cuando alcancé el armario, mi mano temblaba tanto que necesité sujetarla con la otra para estabilizarla. La voz, o el residuo de ella, desapareció tan rápido como surgió. Ahora todo lo que quedaba era el silencio. Y la luz. Giré la manija. No estaba cerrada con llave. Al final, el armario se abrió con un chirrido bajo, y allá dentro encontré algo completamente inesperado. Había una tablet antigua, sujeta a un soporte de metal improvisado. La luz venía de la pantalla, que estaba encendida, pero trabada en una única carpeta. Archivos prioritarios. Último acceso hace 2 días. 2 días. 2 días antes de que mi padre muriera. O 2 días antes de que alguien se asegurara de que él no hablaría más. Sentí que el estómago se me retorcía. Toqué la pantalla. Respondió con retraso, como si estuviera sobrecargada. Cuando finalmente abrió la carpeta, encontré 2 subarchivos en video-final.mov transferencia, urgente en PDF. Mi corazón se disparó, principalmente al ver el nombre del video. No lo pensé 2 veces. Load. La pantalla se puso negra por unos segundos. Después, la imagen se aclaró. Era la pequeña sala de descanso de la empresa de mi padre. La reconocí por la pared azul y por la lámpara torcida en la esquina. Y entonces, él apareció, mi padre, sentado, respirando con dificultad, pero claramente consciente. Sostenía la cámara con la mano derecha, como si estuviera grabando a las prisas. Si estás viendo esto, comenzó, con la voz débil, interrumpida por toses, _.es, porque finalmente descubrieron dónde escondí todo. A mi cuerpo entero se tensó. Intenté protegerte. Dios sabe que lo intenté. Continuó, _.pr. No puedo cargar esto solo. Me están presionando. Quieren algo que no puedo dar. Miró directamente a la cámara. Amy, no confíes en nadie que se haya acercado a mí en los últimos meses. Ni en Clara principalmente. Principalmente en él. A mí. Corazón se detuvo por un segundo. ¿Él? ¿Quién era él? Mi padre respiró hondo, como si reuniera las últimas fuerzas. Si él descubre que tienes las llaves, si descubre que viste esto, él irá tras de ti. Sentí que mis piernas flaqueaban. Ve al depósito, toma los documentos. Y por favor, Anuli en el video tembló. Mi padre miró hacia atrás, como si hubiera escuchado algo. Entonces volvió a mirar a la pantalla. Sé más fuerte de lo que yo fui. A la imagen, se cortó. Miquid Ali, mirando la tablet, sintiendo un vacío enorme abrirse dentro de mí. A mi padre grabó aquello sabiendo que estaba marcado. Él lo sabía. Él intentó avisarme. Mi rostro estaba caliente. Mis manos temblaban. Pero antes de que pudiera respirar hondo, un sonido metálico resonó afuera del depósito en pasos lentos arrastrados, acercándose a la puerta.
Rápidamente cerré el armario, intentando no hacer ruido, y apagué la luz de la pantalla con el dedo. El depósito quedó completamente oscuro, excepto por un hilo de luz viniendo de debajo de la puerta. Los pasos se detuvieron exactamente allí. La sombra de alguien surgió en la rendija, y entonces, un golpe leve, casi educado. Amtok, Amtok. Dije que necesitábamos hablar. Era la misma voz de la puerta de mi casa. Anel me siguió. Él sabía del depósito. Él sabía todo, Ann. Y ahora Ann. Él estaba afuera. Si quieres el desenlace final, el bloque 10 menos, se aumentan, finaliza. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. El último capítulo será el más impactante de todos. La sombra seguía parada bajo la rendija de la puerta inmóvil, en silenciosa ansí, no fuera por la respiración pesada, rítmica, casi animal, podría jurar que no había nadie allí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él lo escuchara. La voz volvió quieta, casi amable. Sal de ahí. No tiene que terminar así. Encerré los ojos, intentando mantener el control. Nada en su tono era conciliador. Era alguien acostumbrado a manipular, alguien que sabía jugar con la mente de las personas. Pensé en el video de mi padre, en su expresión en el miedo contenido detrás de los ojos. Él sabía quién era este hombre. Él sabía de lo que era capaz. Y ahora era mi turno. Respiré hondo y di algunos pasos silenciosos hacia atrás, intentando moverme por el depósito sin emitir sonido. Toqué las cajas apiladas detrás de mí buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar como defensa. Fue entonces que encontré una barra de hierro apoyada en la esquina fría pesada. En perfecta me agaché despacio, intentando no tirar nada. La voz de afuera se puso irritada. «Estás empeorando todo, Ann». Y entonces, sin aviso, ¡boom!, un impacto violento golpeó la puerta, haciendo caer polvo del techo. Retrocedí inmediatamente. ¡Boom!, otro golpe. La puerta se estremeció. Con cada golpe, los tornillos se curvaban un poco más. Era cuestión de tiempo hasta que él entrara. Necesitaba pensar rápido. Miré alrededor y vi una pequeña salida de ventilación en la parte trasera del depósito, estrecha, pero tal vez lo suficiente para que yo pasara y corrí hasta allá. Subí a una de las cajas. Intenté empujar la rejilla, nada, la empujé de nuevo, esta vez con la barra de metal. La rejilla cayó hacia afuera con un chasquido fuerte, y eso fue suficiente para que él se diera cuenta. Desde afuera, la voz rugió. «No sirve de nada huir». La puerta se dobló una vez más. A un pedazo de la chapa metálica se torció hacia adentro. Me apresuré enforzando el cuerpo por la abertura de la ventilación. El borde me cortó el brazo, pero no paré, no podía parar. Escuché un último impacto, esta vez ensordecedor. C-R-A-A-A-A-C-K. La puerta cedió. Mi cuerpo entero entró en pánico. Me empujé por la abertura con la fuerza de quien lucha por su propia vida. Caí del otro lado. Un pasillo estrecho detrás de los depósitos, oscuro y húmedo. Y entonces escuché pasos entrando en el depósito N. 27 en pasos lentos, pesados, determinados. Él estaba dentro. Me arrastré por el pasillo, ignorando el dolor que quemaba en mi brazo, y finalmente llegué al final, una puerta de salida de emergencia. Empujé con todo lo que tenía. Se abrió en el aire frío de la madrugada. Me golpeó como un balde de agua helada en Corrie, como si el suelo detrás de mí se estuviera desmoronando. Llegué hasta el auto y entré tan rápido que ni sentí las manos en el volante. Arranqué en las ruedas. Derraparon en el asfalto mojado mientras huía de aquel lugar. Maldito. Por el retrovisor, vi la puerta de los depósitos siendo abierta con fuerza. Una silueta oscura salió, pero no venía detrás de mí. No en ese momento. Solo me observaba. Anel sabía que aquello no había terminado. Why yo también, porque ahora yo tenía todo en la memoria USB, el informe, la grabación en el video que mi padre dejó, y la prueba de que alguien poderoso estaba dispuesto a matarme para recuperar eso. Conduje sin mirar atrás hasta el amanecer. El sol comenzaba a salir cuando finalmente detuve el auto al borde de una carretera desierta. Cerré los ojos y dejé que el aire helado entrara profundamente en los pulmones. Sobreviví. Por ahora, pero la historia estaba lejos de terminar. Alguien mató a mi padre. Alguien intentó matarme. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para descubrir quién estaba detrás de todo. Y cuando lo descubra, no voy a llorar. Si quieres la parte 2 de esta historia, comenta en continúa. Y suscríbete. El próximo capítulo será aún más profundo, más tenso y más revelador.